Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, ya se nota que algunos ya se fueron de viaje a visitar a las familias, otros están viniendo a visitar las familias locales. Así que bienvenidos, estamos en nuestro tiempo final de año, tiempo final de Navidad. Les invitamos para que la semana del 19, del 16 al 19, que es la última semana de la alborada de oración, vamos a hacer énfasis, como hicimos en Semana Santa, de ese tiempo que cambió el curso de la humanidad, lo llamamos así. Entonces vamos a tener la alborada, pero con una reflexión particular para la Navidad. Que los que nos acompañan normalmente de 6 a 6:30 en la mañana a través de la conexión virtual, y los que no, les invitamos a que se unan esa semana porque vamos a estar hablando de la historia que cambió el curso de la humanidad. Eso con respecto a la alborada. Terminaremos el 19 y regresaremos en enero. Igualmente la reunión de ayuno, todavía tenemos el próximo martes y el martes siguiente la reunión de ayuno, y luego ya nos volvemos a reunir en enero para el ayuno. Igualmente tenemos la reunión de jóvenes que ya han cerrado la reunión de este año y comenzaremos el año entrante con ellos, están en vacaciones. Igualmente tenemos la reunión de niños. Bueno, la reunión como programa está ya finiquitada, pero los papás que tienen niños los pueden traer porque siempre los sábados tendremos una actividad para ellos, pero ya estamos haciendo también cierre de actividad de niños. Seguimos nuestra reunión general, esta sí no para, todas las reuniones de sábado las seguiremos haciendo. El 19 es sábado y haremos la reunión de Navidad, y el 20 sábado, y el 27 haremos la de fin de año, ¿está bien? O sea que no paramos en reunión de sábados. El primer sábado de enero igualmente estamos conectados. Tenemos el próximo domingo 14, la de mañana en 8 días, la celebración de Navidad en la sede de Pan de Vida, con los regalos y con los mercados que repartimos como área de fundación, la parte social en el centro oriente de la ciudad. Y este martes hay reunión de cierre de empresarios. Martes próximo a las 7 tenemos la cena de empresarios para cerrar también actividad de empresarios. Creo que eso es lo que tenemos pendiente en actividades. Obviamente estamos haciendo cierres de células, cierres de movimientos para comenzar nuevamente en enero. Decía que venían personas a visitar obviamente sus familias, y vienen y nos visitan a nosotros, y personas que van de aquí para allá también a visitar a sus familiares. Está William Mauricio y Angélica, bienvenidos. ¿Hace cuánto nos conocemos? Unos 35 años, imagínense. Entonces, hace 8 días decíamos con Felipe y María Claudia que ellos se conocieron en la iglesia y luego se casaron y se fueron a Australia y ya regresaron, ¿recuerdan? William y Angélica también se conocieron en la iglesia, ¿cierto? Y ahora tienen un hermoso hijo que se llama Juan José, y nos están acompañando hoy también después de tanto tiempo. Bienvenidos, están en su casa. Tenemos los extranjeros, esto es local, internacional. Entonces tenemos los extranjeros, a ver si van desfilando todos los extranjeros. Hoy presentamos cómo crece la familia en el extranjero también. Venga doña Daniela, don Cris. Esta es la cuarta generación después de Araceli. ¿Recuerdan Araceli? Viene doña Sandra, viene doña Daniela y ahora sus hijos. 4 generaciones. Eso quiere decir que ha pasado el tiempo, no que estemos viejos, sino que ha pasado el tiempo. ¿Está bien? Bienvenidos. Y para ser efectivos toca doble, que en este momento, ¿cómo vas? Toca hablarla en inglés porque no entiendo. Habla español. Ok, hoy vamos a
dar la bienvenida a los dos que llegaron. ¿Se llaman cómo? Aiden, Eli y Liam. ¿Entendieron? Ah, otra vez, a ver, despacito nos deletrea los nombres, a ver. Aiden, 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 Eli Eli y Liam. y Lian. Ok. Y Cris. Y Chris. Correcto, Cris. Un saludo, doña Sandra. Ya se nota la... No vino. ¿Quién? ¿Sí vino, Pero no vino doña Sandra? acá. Venga. Ella no quiere que le identifiquen como abuela, pero ya este club creció. El club de los abuelos ya aquí en la iglesia es grande. Venga, abuela, eso. Un saludo. Bueno, de verdad que muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que nos regala hoy de tener a esta gran familia, mi familia extendida en el exterior, como dice Osvaldito. La visita de mi hija con su familia es todo un orgullo y un privilegio para mí. Darle gracias a Dios por esto. Mi madre desde el cielo seguramente estará muy feliz de saber que tiene ya 7 bisnietos. En este año el Señor también nos premió con otros 2. Entonces, bueno, 3 con él. Nietos mellizos y el hijo de el nieto de mi hermano. Entonces ya de verdad que la familia se ha crecido bastante. Le doy muchísimas gracias a Dios por esta bendición que ha traído a esas coronas que me ha regalado. Y bueno, aquí están todos presentes. Muchas Amén. gracias. Amén. Estamos en diciembre y en diciembre se rompe todo protocolo. ¿Recuerdan qué dice la canción? La canción dice que Dios te guarde, te bendiga. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones. Y apenas vamos a la cuarta. Entonces imagínense lo que significa la bendición de Dios cuando se prolonga, se prolonga, se prolonga. Y es así, es la acumulación de bendición tras bendición tras bendición sobre las familias. Una de las ventajas, y hemos hablado ya hace 2 años en la iglesia, es que somos una iglesia ya multigeneracional. Son varias generaciones que nos integramos y tenemos que hacer claridad que cada una de las diferentes generaciones tiene que hacer un aporte. No quiere decir que estamos reemplazando una generación con otra, sino que nos estamos creciendo, aumentando, estamos estableciendo lo que es una iglesia multigeneracional donde cada generación tiene un aporte particular. ¿Está bien? Entonces damos gracias a Dios por ello y vamos a presentarlos delante del Señor. Esa es la idea hoy con Elie y Aide. Bueno, nunca mi inglés ha sido bueno y lengua no tengo, así que vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte. Ahora Sandra recordaba a Araceli, y Araceli siempre fue una mujer de fe, una mujer de principios, una mujer que sembró y ella alcanzó a ver hasta sus nietos. Seguramente tú le diste la gracia de disfrutar de todo lo que se siembra, como tu palabra dice, y que se puede cosechar. Hoy, en ausencia de ella y con Sandrita, Señor, hoy celebramos la presentación de estos 2 bisnietos de Araceli, esta 4ª generación. Como tu palabra dice, es acumulación progresiva de tu bendición. Y eso somos una iglesia de familias que se multiplican generacionalmente. Gracias te damos por la vida de Cris y la vida de Daniela, porque tú les has permitido establecer su hogar, su familia. Te doy gracias en el nombre de Jesús por la vida de Liam, a quien presentamos hace 2 años, y hoy te presentamos a sus hermanos, Elie y Aiden. Y pedimos que tu bendición y tu gracia repose sobre ellos. Y que tu favor continúe como hasta ahora, Señor, sobre toda esta familia. Ahora Sandrita mencionaba, Señor, igualmente la vida de los demás bisnietos que están llegando a esta familia, familia de hombres y mujeres que han servido, hombres y mujeres que han sido de testimonio. Te pedimos que igual estos hijos que hoy presentamos, tú cumplas tus propósitos a través de sus vidas y que todo lo que ellos reciben de sus padres, de sus abuelos, seas tú, oh Dios, multiplicándolo en el lugar donde ellos se encuentran. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Me estaba hablando en inglés, pero no le entendía nada al hombre. Él está haciendo la traducción en inglés para los que... Bueno, bienvenidos, están en su casa. Chéverísimo verlos, chévere, Cris. Muy bien. Esa es la familia que se multiplica. Bueno, en los próximos días antes de que termine el mes estaremos repartiendo el programador que nos queda para el 2026, el programador de la lectura, para que cerremos los 3 años de lectura, ¿está bien? Hemos leído la Biblia en 3 años, ya vamos en el segundo año terminando y el año entrante tendremos la última parte. Para los que no han estado en los años anteriores, les podemos dar toda la programación de cómo hemos ido leyendo la Biblia. La idea es que si podemos leerla una y otra vez, si cada 3 años la leyésemos sería ideal. Cada vez que usted la vaya a leer nuevamente, ojalá cambie la versión, para que con nuevas versiones seguramente haya una ampliación de lo que ya sabe y aún la revelación que Dios trae para cada uno de nosotros. Hoy vamos nuevamente sobre el libro de ¿qué? De Romanos. Romanos, para que ustedes estén allí. Ya vamos en el capítulo 3, pero yo no he salido del capítulo 1, versículo 1. Así que vamos un poquito retrasados, pero es que es necesario que establezcamos desde el principio ese capítulo 1 bien para que podamos tener y entender lo que significan los demás capítulos. ¿Está bien? Entonces comencemos en un repaso rápido de lo que hemos dicho de este libro de Romanos. Decíamos que hay 2 cosas que en el libro de Romanos se revelan, se desarrollan. Y uno es para la comprensión de los planes de Dios. De alguna forma el libro de Romanos, el libro de Gálatas fueron esos libros que en su tiempo dieron lugar a lo que se conoce como la Reforma. Y la Reforma dio lugar a lo que llamamos el protestantismo. O sea, fue el momento en que de alguna manera la iglesia encontró ese momento para hacer un clip en cuanto a la forma en que Dios busca salvarnos a nosotros. Y vemos de alguna manera en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, Dios establece que la justicia de Dios para con nosotros opera a través de Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús es suficiente, ese es el mensaje central de este libro de Romanos. Por eso es tan importante leerlo. Y decíamos que si usted de alguna manera, como disciplina personal, procura leer el libro de Romanos de manera recurrente, de manera, más cuidadosa, no simplemente lectura, sino va profundizando, seguramente la comprensión se convierte en convicción. Porque lo segundo que ofrece el libro de Romanos es convicciones profundas acerca de lo que es la experiencia en Cristo. El autor, decíamos, Pablo, autor de 13 de 21 epístolas del Nuevo Testamento, y decíamos que de alguna forma Pablo en el libro de Romanos dice que no es que sea él el mejor. Recuerda que era el problema de la iglesia de Corinto, que decían que Pablo era mejor que Pedro y que Pedro mejor que Apolos. Pablo lo único que dice en Corinto es: nosotros simplemente somos servidores de Dios. Y hace 8 días cuando hablábamos en Romanos 1:1 decíamos que cuando Pablo habla del llamado de Dios a su vida, habla específicamente a dónde Dios le llamó. Y lo que Dios le revela a través de Ananías en la ciudad de Damasco cuando viene la conversión de Pablo es que su llamado es hacia los no judíos, hacia los gentiles. Entonces cuando hablamos de alguna forma de por qué Pablo tiene esa influencia, pues que obviamente si Pedro fue con los demás apóstoles dirigido hacia los judíos, Pablo tuvo un nivel de audiencia mucho mayor. Por eso su impacto es aún mucho más grande que el que pudieron haber tenido sus propios compañeros como apóstoles o discípulos. No es que sean mejor, simplemente que la audiencia es diferente. Y hace 8 días decíamos que una de las cosas, a más de identidad, a más de entender a qué fuimos llamados, es entender a dónde fuimos llamados. Y esto nos ayuda a nosotros también a comprender que Dios tiene en su multiforme gracia muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas formas de alcanzar a los hombres para Cristo. Solamente a través del evangelio de la salvación, pero tiene muchas formas en que Dios lo comunica. Entonces Pedro entiende que es hacia los judíos, Pablo entiende que es hacia los gentiles, y cada uno de nosotros hoy día entendemos que Dios tiene una audiencia en la cual Dios nos ha permitido conocerle y conociéndolo, conocer la salvación que Él nos ofrece. Por eso nos sentimos y siempre hablamos de la iglesia donde participamos, pero nunca perdamos de vista que somos parte de la iglesia como cuerpo de Cristo.
que somos parte de las demás congregaciones, que somos parte de las demás iglesias y que como una sola estamos procurando salvar a todos aquellos que aún están perdidos. ¿Quiénes fueron los destinatarios? La iglesia o congregación en Roma. Y decíamos que fue una iglesia que se inició a través de contactos que se habían hecho previamente. No hubo un misionero que fuera a Roma y estableciera la iglesia de Roma, sino que los contactos que se habían hecho en Corinto, en Filipo, en Galacia, en las diferentes ciudades que habían ido a vivir a Roma, ellos mismos tomaron la iniciativa de empezar a reunirse. Seguramente uno de esos importantes que empezó a generar ese ambiente de comunidad fue Aquila y su esposa Priscila. Por eso Pablo los menciona en el libro de Corintios diciendo: saludes a mis amigos Aquila y Priscila. Ellos habían compartido parte del tiempo con Pablo cuando construían, cuando hacían sus famosas carpas, que era el trabajo que ellos tenían, y cuando regresaron Aquila y Priscila a Roma, obviamente la comunidad empezó a crecer. Y decíamos que Pablo les escribe aún sin haber ido a Roma. Escribe la epístola a los romanos sin haber ido a Roma, pero conocía muy bien tanto la cultura romana, conocía la cultura griega y conocía a los convertidos de Roma, porque eran personas que en el transcurrir de su ministerio habían estado de alguna manera. Muy bien, ese es el resumen que hacemos rápido. Capítulo 1, versículo 1 hace 8 días. Identidad. Decíamos, Pablo dijo: yo soy siervo de Jesucristo. Identidad. Llamado a ser apóstol, la función que él tiene para cumplir. Y finalmente dice, para compartir el evangelio de Dios a los gentiles. El lugar. 3 cosas. Identidad. Todos compartimos la identidad como hijos de Dios. Somos llamados a formar parte como apóstoles en el sentido de ser enviados a comunicar el evangelio. Y finalmente Dios es el que determina en nosotros dónde vamos a participar. El caso de Jezreel o el caso de Senfol, como cualquier otra comunidad, es el lugar donde Dios nos ubica para que a través de lo que Dios en ese lugar hace, podamos comunicar a otras personas. Muy bien, ahora sí metámonos en el capítulo del tema de hoy. Capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Cuál es el tema fundamental de Romanos? Está resumido en esos 2 versículos. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si usted quiere un pasaje que resuma todo el contenido en cuanto a intención de Pablo, está ahí. Pablo es consciente de que fue llamado a ser apóstol para comunicar el evangelio de Dios. ¿A dónde? Entre los griegos, porque ya inicialmente había sido comunicado entre los judíos. Y cuando hablamos de los griegos, no solamente es de aquellos que son griegos, sino de toda esa cultura grecorromana que había en esa época. Hay otra porción en otra de las versiones que dice así de ese mismo pasaje. Dice: la buena noticia acerca de Cristo es que es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Y luego agrega diciendo: como Dios hace justos ante sus ojos, lo cual se logra desde el principio al final por la fe. Y eso es importante entenderlo, que somos salvos, formamos parte de la familia de Dios solo por la fe. No se trata de méritos, no se trata de obras, no se trata de alcanzar a través de resultados lo que Dios en Cristo Jesús nos ha regalado. El evangelio es la comunicación del más grande regalo de Dios. Dios nos ha dado a Cristo Jesús y a través de él la salvación. Lo único que hay que definir es si yo acepto o no acepto ese medio de salvación que Dios me da en Cristo Jesús. Y Pablo lo decía luego en Timoteo: porque no hay otro redentor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Así que es el evangelio de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Cristo Jesús. En otra versión dice así: el poderoso método de Dios para llevar al cielo a los que creen, primeramente a los judíos y luego a los demás, dice, es escuchar la predicación de este mensaje y acercarse a Dios en la misma forma. Las buenas nuevas nos dicen que Dios nos acepta por la fe y solo por la fe. Por eso es tan importante, para que nosotros no vivamos una vida o de legalismo, o como muchas veces uno escucha a la gente aquí tratando de ser cristiano. Uno no trata de ser cristiano.
Uno es cristiano en el momento en que acepta que Cristo pagó el rescate de nuestra vida a través de la salvación. Uno es cristiano. Lo que estamos aprendiendo a vivir es como cristianos. Porque cuando yo digo que tratando de ser cristiano es como si yo pudiese lograr aquello que es imposible humanamente. Ser como Cristo es imposible humanamente. Pero cuando Cristo vive su vida a través de nosotros, cada día nuestro carácter va siendo transformado a la imagen de la semejanza suya. Obviamente es necesario orar, es necesario vivir como lo que declaramos, pero eso no suma nada a lo que Cristo Jesús ya hizo. Lo que Cristo Jesús es suficiente para nosotros. Vamos al capítulo 1 otra vez en ese versículo. La salvación es por fe y para fe. Este mensaje, que aparentemente era nuevo a través de Pablo, no es tan nuevo. Ese mensaje fue proclamado la primera vez. ¿Son nuestros vecinos? Sí. Sí, ¿cierto? Pensé que eran los niños que habían armado fuerza esta arriba, pero no, son los vecinos. Ya me estaba preocupando de estos aquí arriba. Pablo dijo, de alguna manera, que ese mensaje que se comunicaba ahora a través de los gentiles o los judíos ya había sido proclamado la primera vez. ¿Cuál fue, si podemos decir, la primera persona que junto con Cristo entró al cielo? El ladrón de la derecha. ¿Sí o no? Porque nadie puede ir al Padre si no es por mí. O sea, todo lo que anteriormente en el Antiguo Testamento se decía acerca de la salvación, todo estaba en espera de que se constituyera el medio de la salvación, el puente de la salvación, el camino de la salvación. Pero ya Cristo vino, se hizo hombre entre nosotros, vamos a celebrarlo en semanas, más adelante vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Dios a través de Cristo Jesús nos mostró lo que es un hijo de Dios, lo que es que Dios en nosotros habite, y luego Jesús fue a la cruz y con su muerte estableció el camino de salvación. Así que Abraham, Moisés, Isaac, David, todos los que en el pasado habían creído en Cristo no estaban en el cielo. Porque si no hay camino para ir al cielo, ¿cómo van a llegar ellos primero? Normalmente están en un lugar que se llama el seno de Abraham, así se llama en el Antiguo Testamento, un lugar de espera para que una vez que se establezca el camino, ellos puedan igualmente entrar. Pero ese camino es Cristo Jesús. Una vez que Cristo Jesús establece el camino, de ahí en adelante todo el mundo puede entrar, de los que creen. Pero ese día que el ladrón de la derecha dijo, nosotros somos responsables de nuestros pecados y por eso merecemos morir acá, inmediatamente dijo, pero él no. Y de alguna forma esa confesión en cuanto al reconocimiento de su pecado y en cuanto a la inocencia del que moría por él, le llevó a que experimentara esa famosa promesa de Dios para él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso la salvación es un acto de fe, no de obras. El ladrón no podía haber hecho absolutamente nada adicional. Él ese día moría. De alguna manera el Imperio Romano había declarado que ese hombre no era apto para vivir en la sociedad. Por eso lo estaban ejecutando. No era apto para vivir en la sociedad. Lo ejecutaban por eso. Pero lo que Jesús le está diciendo que a través de esa declaración de fe, ahora es apto para vivir en el reino de los cielos. Y eso es lo que es la salvación. La salvación es aquello que nos permite a nosotros estar en la eternidad juntamente con Dios en los cielos. Por eso es importante que entendamos este capítulo de Romanos y entendamos lo que significa esa redención que Dios hizo. No sé si a ustedes les pasa, pero por muchos años yo pensé de mí que era una buena persona. Obviamente había nacido en un contexto religioso católico, un practicante más o menos, colegio de sacerdotes, los lasallistas, práctica religiosa permanente, tratando de hacer el bien posible, obviamente con cantidad de pecados, defectos, limitaciones. Y cuando yo conocí de Cristo Jesús a través de mi hermano mayor, yo decía, bueno, es una forma de entender un poco más lo que yo ya soy. Yo siempre he sido un hijo de Dios. Yo siempre he estado con Dios. Yo siempre he vivido con Él. La verdad es que Dios siempre había vivido conmigo. La Biblia dice que Él, desde el vientre de mi madre, sus ojos estuvieron pendientes del desarrollo de mi embrión.
Y durante toda mi vida Él estuvo pendiente de mí, no tanto como yo de Él. Muchas veces las costumbres, la cultura religiosa que tenemos nos lleva a pensar que eso es suficiente. Puede que eso nos haya ayudado, puede que eso nos haya servido, pero no es suficiente. Lo que es suficiente es un reconocimiento, una confesión, un reconocer que Cristo Jesús, siendo inocente, murió por mí que soy pecador. Y les decía que yo me consideraba pecador, sí, pero no como otros. Es que hay otros que son peores. Y esos sí merecen un acto tal como el que Cristo llevó a cabo. Pero en el pasar de los años, en la medida en que nos íbamos metiendo cada vez más en el estudio de la palabra de Dios y Dios iba revelando más a nosotros, fuimos entendiendo. Y una de las verdades que en mi corazón tuvo que llegar a darse es que yo necesitaba la salvación. No es que simplemente Dios estaba ajustando algo en mi vida para que yo pudiese experimentar más de lo que ya tenía. No, yo no tenía sino un concepto religioso de Dios, pero que necesitaba tener la vida de Dios a través de Cristo Jesús en mi vida. Cuando yo hice mi confesión de fe, mi aceptación, lo primero previo a decir que era mi Señor y Salvador es que yo soy un pecador que necesitaba una reconciliación. Por eso este capítulo 1 es bien importante porque nos dice quiénes somos realmente nosotros y por qué necesitamos la salvación. Vamos a desarrollarlo un poco mejor. Veamos una palabra que se llama revelar. ¿Qué es revelar? Piense usted en su mente la palabra revelar. Cuando la escribió en su mente, ¿la escribió con B o con V? Porque la palabra revelar tiene dos formas de escribirse. Una es con V y la otra es con B. Son lo que se conoce como palabras homófonas. Tienen el mismo sonido, pero su escritura y significado son completamente diferentes. Entonces, cuando yo digo revelar, tengo que ser claro al decir, ¿lo estoy diciendo con V o lo estoy diciendo con B? Bueno, el libro de Romanos capítulo 1 habla de revelar con V y con B. Entendamos las dos cosas. A ver, hablemos de la primera. Revelar con V. ¿Qué es revelar con V? Mostrar, dar a conocer, descubrir, ¿cierto? Esa es la revelación con V. Voy a leerlo como dice el diccionario. Dice, dar a conocer algo que estaba oculto o secreto, manifestar o evidenciar algo que no se veía. Y viene de una palabra latín que es revelare, y revelar es quitar el velo. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos con V, estamos diciendo que algo que no conocíamos, algo que no veíamos claramente, por fin lo podemos ver tal como es. Algo que estaba en el misterio fue revelado, fue mostrado. Veámoslo en el mismo capítulo. ¿Qué nos revela Dios? Porque Dios abre, quita el velo para que nosotros podamos ver cosas que de otra manera sería imposible. ¿Qué es lo primero que Dios revela? Dios primero se revela a Él mismo. ¿Quién de nosotros ha visto a Dios? Bueno, de pronto alguien me puede decir, no, tuve una experiencia en mi vida espiritual donde vi a Dios. Bueno, Dios se puede revelar como Él quiera y puede ser. En algún tiempo yo decía, eso es imposible, eso no, yo no puedo limitar a Dios. Si Dios quisiera darse a conocer, se daría a conocer. Solo que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que Él se reveló a través de su Hijo. El que ha visto al Padre ha visto al Hijo, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Entonces Dios se reveló. Una de las formas en que Dios se revela es a través de su propio Hijo. En Juan 10:30 lo que dice el evangelista es, el Padre y yo uno somos. Cuando hablaba con sus discípulos decían, bueno, pero muéstranos al Padre y nosotros estaríamos muy felices, estaríamos contentos, nos bastaría con eso. Jesús les dijo, tanto tiempo llevo con vosotros y aún no me conocen. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Dios se estaba revelando a través de su Hijo. Lo que es oculto de Dios se revela. Miremoslo en Romanos capítulo 1, 17, primero dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, con V, por la fe y para fe. Y luego en el 19 dice,
porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vamos a ir poco a poco porque esto es demasiado importante. Dice, lo que de Dios se conoce, Él se lo manifestó. Cambiamos la palabra manifestó. Él se lo reveló. Lo que podemos conocer de Dios es lo que Dios permite que nosotros conozcamos de Él. Por eso siempre hemos dicho y tengamos cuidado. A veces uno dice, es que yo conozco a Dios. No, yo no conozco a Dios. Yo estoy en un proceso de conocer cada vez mejor a Dios. Porque a Dios llegar a conocerlo es un imposible para mí. Yo no puedo decir que conozco a Dios. Conozco algo de Dios y lo poco que conozco de Él me asombra. ¿Cómo será lo demás que aún no conozco de Él? Porque Dios se nos ha revelado en parte. Por eso la Biblia dice, el hombre no puede ver a Dios, porque si viera a Dios tal como Dios es, en esta condición que tenemos, quedaríamos fulminados. Por eso Dios va revelando poco a poco de sí. Una de las formas es a través de la creación, dice ahí. Cuando usted ve un paisaje, y un paisaje que le asombra, yo en estos días visitando a Juan, una de las cosas que más me asombraron son los paisajes. Los paisajes cada día diferentes. Me levantaba cada día y salía y veía el paisaje, obviamente un paisaje muy gris, muy sombrío, con nieve, pero cada día era una cosa diferente. Aún en mi celular, la foto de, ¿cómo se llama eso que está ahí cuando uno abre? La foto del perfil es un paisaje. Es un paisaje que me asombró, cómo se veía de hermoso. Pero el paisaje no es lo más importante, aunque hermoso es. El paisaje, su razón de ser, es reflejar la hermosura del creador de ese paisaje. Por eso la Biblia dice que Dios se revela, la revelación más natural de Dios es a través de la creación. Remóntese en su memoria a un lugar que usted haya ido y usted haya visto y usted haya dicho, uy, esto es espectacular. Sí, eso no es casual, eso no llegó a ser por el azar, eso no llegó a ser por casualidad. Eso que usted ve fue hecho por la mano de Dios. Y lo que refleja es la grandeza de ese Dios. No hay atardeceres iguales. Le puedo mostrar fotos de atardeceres y todos los atardeceres son diferentes. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es demasiado grande. Dios se reveló. Su eterno poder y su gloria se revelan a través de las cosas visibles para entender lo invisible de Él. La creación, Cristo Jesús y su palabra. ¿Cómo se revela también Dios? A través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué es lo que más nosotros conocemos de Dios? Nosotros no estuvimos con Jesús. Nosotros a través de los evangelios y los evangelistas conocemos parte de lo que Jesús dijo y parte de lo que Jesús hizo. El mismo evangelista Juan escribe al final diciendo, yo tendría muchas más cosas que escribir y muchas más cosas que decir, pero no habría suficiente espacio en libros para poder narrarles todo lo que Jesús dijo y todo lo que hizo. O sea que si nosotros leemos los evangelios es una parte pequeña de lo que ellos vivieron con Jesús. Imagínense pasar 2 años largos con Jesús 24 horas al día. Es haber pasado 2 años largos con Dios mismo hecho hombre, conociéndolo, entendiéndolo un poco mejor. Ese privilegio no lo tenemos nosotros. Por eso nos remitimos a los escritos para poder conocer de lo que ellos vieron al Dios que se revela a través de su palabra. Pero cuando usted lee la Biblia, Dios por el Espíritu Santo también le permite ir conociendo mejor a Dios. Uno de los más grandes descubrimientos que el hombre puede hacer, y estoy, créame que muy asombrado de lo que el hombre es capaz de hacer. Hoy día no coma carreta de todos los WhatsApp que le llegan con todos esos videos y videos que comunican. Se ha visto que a unos están advirtiendo que es posible con la imagen de una persona comunicar un mensaje que esa persona nunca dijo. Y es peligrosísimo. Por eso tantos a veces fraudes que se dan cuando se llama a una persona y hasta imitan la voz de la persona
y le hacen creer que es la persona y usted de pronto cae en ese fraude. Es muy peligroso, pero mire hasta dónde hemos llegado, la capacidad que tiene el hombre. Pero créame que no hay nada más asombroso que muestre la capacidad de Dios que la misma capacidad a la que hemos llegado. Nosotros, seres humanos limitados, hemos llegado a una capacidad increíble. Estar pensando en que ya podemos establecer, si llega el tiempo, si se diese el tiempo para ello, establecer colonias en otros planetas para ir a vivir allá. Bueno, a ustedes les parecerá que eso es una locura. A nosotros nos pareció locura los cómics de Sonic. ¿Recuerda la familia Sonic? Que tenían robotina y que tenían. A nosotros nos pareció una locura. ¿Eso cuándo va a llegar a ser? Aquí estamos. En estos días vi allá en Finlandia un robot entregando correspondencia. Iba por la calle y llegaba a la dirección, dejaba la correspondencia. Hoy día hay más de lo que usted se imagina. Pero aún toda esa capacidad humana no es nada comparada con la capacidad de Dios. Por eso aún la mayor revelación de Dios somos nosotros mismos. Lo que el hombre ha sido capaz de hacer, no siempre para bien, no siempre se ha utilizado de la mejor manera, pero nos ha demostrado hasta dónde hemos llegado, entonces cómo será el creador que colocó esa capacidad en nosotros. Por eso Dios se revela, lo invisible de Él se hace visible. Asómbrese de usted cada vez que se vea. Yo en estos días estaba hablando con Thierry, por ahí estábamos hablando de una de las cosas más maravillosas es ver cómo Dios ha sido bueno con nosotros, cómo ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cuántas cosas no han pasado en nuestras vidas en donde decimos esto era imposible? Esto es un milagro de Dios y nos asombra. Bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Que a través de las cosas que suceden, la creación, la revelación encarnada, la revelación escrita, nosotros entendamos al Dios grande y maravilloso. Porque Dios se reveló para que lo conociéramos. Si Dios no hubiese querido darse a conocer, no se revela y estaríamos en la nebulosa. Pero la Biblia dice, lo que es de Dios manifiesto, Él lo manifestó, Él lo reveló. Para que al final, miren en el versículo 20, al final dice, de modo que no tienen excusa. Y esto es lo que Pablo pretendía, y es mostrar que lo que Dios ha dado a conocer es suficiente para que los hombres nos acerquemos a Él. De manera que no hay excusa. Siempre hemos dicho esto y bueno, lo repetimos porque es necesario. Una pregunta muy frecuente que nos hacen es, ¿y cómo las personas que no tuvieron la oportunidad de ir a una iglesia, que no tuvieron la ocasión de estar cerca a una Biblia, que nunca oyeron a un predicador, cómo las personas que no tuvieron este acceso de información de la manera en que nosotros la tenemos, cómo esas personas van a llegar a conocer a Dios? Nosotros lo conocemos porque tenemos eso, tenemos predicadores, tenemos programas, tenemos muchas formas en que hemos recibido la comunicación, las buenas nuevas, el evangelio. Pero cómo esas personas que de pronto por el lugar donde se encuentran, las condiciones en que están, nunca les ha llegado esto que nosotros tenemos. Esa es una pregunta frecuente. Y uno dice, bueno, pues la verdad es que de pronto hay personas que ni la civilización actual las conoce. A mí me gusta ver muchos programas esos de investigación y se llegan a lugares remotos donde hay gente que es la primera vez que las ven. ¿Cómo Dios se revela a ellos? No sé. Pero lo cierto es que Dios se revela a ellos de una forma diferente a como se ha revelado a nosotros. Porque lo que Dios dice es que nadie tiene excusa. Solo que la forma, el método en que Dios se reveló, obviamente nos da a nosotros unas oportunidades diferentes. Claro, si yo no conociera lo que hoy conozco de Dios, seguramente de otra manera Dios lo revelaría. Porque Él quiere que le conozcamos. Entonces no se quede diciendo, sí, la verdad es que entonces no es necesaria la revelación del evangelio para todo el mundo, porque hay gente que no ha conocido el evangelio. Me acuerdo de un libro que leí hace muchos años que se llamaba El Hijo de Sangre. Y era la historia de precisamente una comunidad que vivía por allá en la selva perdida. Y entonces un misionero de esa época se fue a evangelizarlos. Y convivió con ellos, pero no hallaba la forma en cómo comunicar el mensaje.
cómo dar a conocer ese mensaje de que Jesús ocupó el lugar que nos correspondía. Y entonces dice que en alguna oportunidad hubo una alerta en la aldea que él vivía, en esa comunidad, y que todo el mundo empezó a prepararse. Y entonces él preguntó, ¿y qué pasa? Dice, no, es que la tribu cercana ha declarado la guerra y estamos preparados para ir a la guerra. Toda guerra obviamente va a haber mucho muerto de lado y lado. Y entonces él afanado dijo, bueno, ¿y no hay una manera en que se pueda pactar, acordar la paz entre ellos y ustedes? Y entonces le dijeron, sí, tenemos una tradición entre las tribus, y es que los jefes de cada tribu se pongan de acuerdo y sus hijos sean sacrificados para que no se lleve a cabo la guerra. Pero los jefes tienen que poner sus hijos. Cada uno tiene que aportar su hijo. ¡Pin! Se prendió el bombillo. ¿Cómo así que para la paz entre las tribus es necesario que el hijo del jefe muera? Y vino entonces esa forma en que Dios se reveló. Y él les compartió acerca de que exactamente eso había hecho Dios. En esa enemistad que teníamos con él, que para nosotros representaba la muerte, el Padre tomó la decisión de colocar a su hijo como medio de paz para con nosotros. Y dice que esa fue la forma en que esa tribu llegó a conocer a Cristo. Miren que aún en las tradiciones, Dios de alguna manera interviene y se revela. Por eso no nos desgastemos diciendo, ¿y cómo los del Amazonas? ¿Cómo los de...? Tranquilos, Dios sabe cómo se revela. La preocupación que usted debe tener es, a la luz de cómo Dios se ha revelado a usted, cómo ha respondido a Dios. Porque usted y yo no tenemos excusa. La revelación con V ya ha sido dada. Y perdóneme que se lo diga, conocer a un cristiano es meterse en un problema. Bueno, un cristiano que testifique. Es un problema. Porque cuando un cristiano le dice a otra persona, mira, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, y solamente hay un sacrificio suficiente para perdón de los pecados, inmediatamente ya le dañó el oído. Porque esa persona cuando llegue al cielo no va a decir, yo no sabía que el único sacrificio era Cristo Jesús, yo no sabía que Él había pagado por mis pecados. Y seguramente el Señor devolverá el rollo de la película y dirá, ¿te acuerdas que esta persona te habló y te dijo esto? Ah, pero es que yo no creía que eso fuera así. Es que esa persona yo no le creía que lo que ella vivía, lo que ella tenía era la verdad. Bueno, pero fue la forma en que Dios se reveló. Ahora, seguramente lo hará muchas veces, no es solamente una vez. Por eso a veces los papás nos preocupamos, es que los hijos no quieren caminar en el Señor. Tranquilos, háblenles de Dios y pídale a Dios que use a alguien en el camino que les siga hablando de Dios. Porque en algún momento se dispara esa revelación. Usted y yo no tenemos esa excusa de decir yo nunca escuché, usted ya lo escuchó. Y me gusta, me alegra poder decirle que el Evangelio de Dios se ha revelado a usted para salvación, a usted que ha creído. Usted es una persona salva porque ha creído en las buenas nuevas de Dios a través de Cristo Jesús. Pero viene la segunda parte. Esta es la revelación de Dios con V. Ahora pasemos a la revelación, revelar con B. Porque muchas veces es la respuesta del hombre hacia Dios. Dios se revela al hombre, pero el hombre se revela con Dios. ¿Qué es revelar con B? Mire lo que dice el diccionario: sublevarse, alzarse contra una autoridad o mostrar resistencia, oponerse a una ley, a una norma o a una persona. Dios se da a conocer, se revela, pero muchas veces la respuesta del hombre hacia Dios es rebelarse, pero es oponerse, es sublevarse, es no aceptar. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 1, que Dios se reveló, pero el hombre también. Solo que Dios se dio a conocer lo secreto, lo que era invisible de él, lo reveló, pero el hombre, en lugar de aceptarlo, lo rechazó. Romanos 1:21, lea el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, oiga bien, habiendo conocido a Dios, ¿qué quiere decir eso? Habiendo recibido la revelación que Dios da, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, ahí está la revelación de parte del hombre. Habiendo conocido, no le reconocieron, se rebelaron contra Dios. Y dice que su entendimiento se envaneció y su corazón se entenebreció. Esa palabra clave de entenebrecer, ¿qué es entenebrecer? Se oscureció, entró en tinieblas. Le queda muy difícil ver claridad al hombre. ¿Pero por qué? Porque ante la revelación de Dios, su respuesta fue apartarse de Dios, rebelarse a Dios. De alguna manera todos lo hicimos, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Usted lo ha leído en Romanos capítulo 3 en esta semana. Por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos tenido eso. Que por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido que ahora entendemos su revelación y dejamos de estar rebelados contra Él. Ahora queremos aproximarnos a Él. Pero hubo un momento en que también nosotros dijimos, pero yo no necesito de Dios. Yo lo decía, yo soy una persona que, pues no, perfecto no soy, pero yo no que necesite un Salvador que muera por mis pecados, eso tampoco es para mí, eso es para otros. No, así fuera mi más pequeño error y equivocación, que fuera en contra de lo que Dios ha establecido, por ese pecado yo necesitaba un Salvador. Pero eso viene por revelación. Ninguno de nosotros es merecedor de lo que tiene. Ninguno, porque no es por mérito. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos experimentado ha sido la gracia y el favor de Dios a través de Cristo Jesús, cuando por fe y para fe aceptamos ese evangelio de salvación. El día que dijimos, Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, te doy gracias por perdonar mis pecados, haz de mí la persona que quieres que sea. En ese momento la revelación del hombre contra Dios desapareció, ya no estamos rebelados contra Él. Ahora, eso no quiere decir que seamos perfectamente obedientes. Ya no estamos en una actitud de rebelarnos, estamos en una actitud de aprender a ser obedientes. Y en eso pues todavía nos falta mucho camino por recorrer. Hablando con Thierry, bueno, siempre hablamos, me gusta hablar con las personas y sobre todo ya a esta altura del paseo uno empieza a hablar con los de más o menos contemporáneos y empieza uno a decir, si un joven como los que están aquí, Juan José, ¿dónde está Juan José? ¿Se estudió con los otros? Juan José está con los preadolescentes. Si un joven se le dice, mira, es que Dios murió por tus pecados y todo lo que has experimentado es la gracia de Dios sobre tu vida, un joven de 10 años, ¿qué dirá? Con 10 años, ¿uno qué pudo haber hecho? No hay mayor cosa. Seguramente sí, la desobediencia a los padres. ¿Usted lo leyó en Romanos capítulo 1? Que Dios habla de que la desobediencia a los padres es pecado. Ahora lo vamos a leer otra vez. Sí, solamente por eso una desobediencia fue suficiente como pecado. Pero uno de niño uno dice, ¿pecado yo? No, yo soy un niño común y corriente y normal, hago mis pilatunas. Me acuerdo en esas experiencias de niño que estábamos jugando con unos amigos y uno le dice al otro, estábamos en un parque y en las areneras, famosas areneras, y uno le dice al otro, mire allá arriba un avión, y el otro alzó la cabeza y abrió los ojos y cogió un puñado de arena y ¡pin! Se la metió entre los ojos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Pecado. Eso es pecado. Ah, no, debe ser una maldad, es que uno de joven, ¿qué no hace? Y eso que ustedes no han contado las suyas. ¿Cierto? Pero uno hace muchas maldades, y eran 10 años. Ahora multiplique 10 años por 6, por 7. ¿Cuántas cosas no hemos hecho en nuestras vidas? Son pecado. Y seguramente, cada uno de nosotros se ha puesto en paz con Dios con respecto a ellas. No es que seamos perfectos, somos pecadores que nos hemos arrepentido y entendemos que Jesús murió por esos pecados y que la gracia y el favor de Dios es lo que nos permite tener lo que tenemos. Quítese de su cabeza que yo como he sido tan bueno, a mí los resultados se me han dado. Es que como he sido tan bueno he logrado. Es que como he sido tan bueno yo he alcanzado. Si fuera por usted, nada de eso se hubiese dado en su vida. Como dijo el viejito americano-cubano, Les Thompson un día a su nieto, le dijo,
Donde el nieto le decía, es que abuelito, usted merece muchas cosas porque usted le ha servido mucho a Dios. Era un nieto que veía a su abuelito como con edad avanzada aún predicaba de Cristo y le dijo, es que usted merece más que el carrito en que manejaba. Dijo, hijo, lo único que yo merezco es el infierno. Todo lo demás ha sido la gracia de Dios sobre mi vida. Y eso es lo que uno tiene que entender. La revelación de Dios a mi vida es entender que todo lo que yo he disfrutado en mi vida ha sido el favor de Dios y la gracia. Que todavía estoy en el proceso de lidiar con mi propia naturaleza pecaminosa. La ira de Dios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela. Oiga, Dios se ha revelado. Y su misericordia, su gracia, su favor, su belleza, su poder se ha revelado. Pero aquí, ¿qué se revela? La ira de Dios se revela, y viene con V. La ira de Dios se revela. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando uno no acepta la revelación de Dios para salvación, entonces tiene que someterse a la revelación de la ira de Dios para condenación. Porque Dios también revela su ira con respecto a la condenación. No es mentira, el infierno existe. El infierno existe. Y el infierno va a ser inaugurado con el anticristo, el falso profeta y la bestia. Y luego los hombres, después del juicio final, porque habrá juicio para los hombres, los que no hayan aceptado la revelación de salvación a través de Cristo, irán a la revelación de la ira de Dios con condenación. Y está escrito. Esto no se trata de esa amenaza que socialmente nos han querido a nosotros impugnar. Es que ellos amenazan con eso para generar un temor y el temor lleva al sometimiento o a la sujeción. Eso no es verdad. Es que Dios ha revelado su gran amor para con nosotros. Pero cuando uno se rebela contra el amor de Dios, pues obviamente Dios también le revela a uno lo que significa la ira para condenación eterna. No caigamos en el error de pensar es que Dios es tan bueno que a quién va a condenar. Claro, porque Él es bueno no quisiera que ninguno se condenara. Pero si no se acepta la revelación de la salvación, se tiene que asumir la revelación de la ira. Y está escrito, a los hombres que con injusticia detienen la verdad. Hoy día más que nunca hay tantas filosofías pseudo religiosas que apartan a los hombres de Dios. Los hacen disque mejores. No, es que esta filosofía, esta creencia, esta práctica a mí me da mucha salud, me da mucho bienestar, pero no le da salvación. Lo único que produce salvación es Dios. Ahora vamos a mirar el versículo 24. Cuando uno se rebela contra Dios, entonces Dios castiga. Perdone, esa palabra ya no sirve en el siglo XXI. No. Todo acto en contra de la ley debe ser penalizado o castigado. Si no, ¿para qué la ley? ¿Qué es lo que nosotros decimos con respecto a la justicia y la ley en nuestro país? Que solamente se aplica a unos cuantos. Porque si la ley se aplicara a todos y cada uno de los que hemos fallado con respecto a la ley, ninguno de nosotros estaría aquí. Así que si la ley existe, la ley debe ser aplicada. Y cuando se violenta la ley debe haber castigo. Por eso, de alguna manera, hay juicios donde a la luz del delito cometido se le da una sanción, un castigo, una privación de la libertad en el caso nuestro. La Biblia habla también de eso. A veces nosotros pensamos que es solamente el infierno. Entonces la gente se condena y el castigo es que vaya al infierno. Ese será el último. Ese será el último. Hay un lugar eterno para estar, separado de Dios. Pero es que el castigo, Dios lo toma de otra forma. Alguna vez alguien compartiendo de Cristo Jesús dijo que Jesús era el Señor y Salvador y se paró a alguien de la audiencia y dijo, bueno, si realmente Dios existe, hagamos una prueba. ¿Está usted dispuesto, predicador, a escucharme y hacer esta prueba? Pues sí.
Bueno, si Dios existe, que caiga un rayo ahora y me parta. ¿Y sabe qué sucedió? Que no cayó el rayo. ¿Se da cuenta? Dios no existe. No, es que Dios no tiene que manifestarse de esa manera. Si fuera por eso, no habría habitantes sobre la tierra. Lo que Dios ha manifestado es su amor, su misericordia. Si nosotros quisiéramos que Él se manifestara con juicio y justicia, no quedaría carne sobre carne, así como piedra sobre piedra en el templo. ¿Está bien? ¿Cómo Dios se revela en cuanto al castigo presente? Por favor, lea el versículo 24 del capítulo 1. Por lo cual Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Oiga bien ese término, Dios lo entregó a la inmundicia. En el versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y vuelve a repetir, Dios los entregó. Y en el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios dice, ustedes tienen que seguir la verdad y la verdad los hará libres. El hombre rechazó la verdad de Dios con injusticia y proclamó en su necio razonamiento, en su corazón entenebrecido, que Dios no existe o Dios no es necesario de ser reconocido. Y entonces Dios dice, bueno, está bien, entonces yo los entrego a la consecuencia de su decisión. Oiga bien lo que significa entregar. Es simplemente, yo los dejo que ustedes vivan las consecuencias de su decisión. Los entregó. Dios no fue el que causó, Dios los entregó. ¿A qué? 1, inmundicia. 2, pasiones vergonzosas. 3, una mente reprobada. Mi papá decía, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el mismo pellejo. ¿Recuerdan? Y eso se lo repetían a uno de niño. Cuando uno la embarraba y se cascaba por allá, se da cuenta, es que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el mismo pellejo. Bueno, pongámoslo en estos términos. Hay un juicio final y una condenación eterna. Pero viniendo al presente, también hay una consecuencia de mi rechazo, mi rebelión contra Dios. Es que Dios dice, entonces hágalo como usted quiere, y lo deja que sus necios razonamientos, su inmundicia, sus pasiones vergonzosas se adueñen de usted. No sé si le pasa, pero es que uno no está exento de ir por la calle y encontrarse esas personas que llamamos habitantes de calle. ¿Sí le ha pasado? ¿Cómo se ha sentido usted? Cuando una persona que usted sabe que es un ser humano con dignidad vive en esa condición. Usted seguramente ya no, en el pasado pudimos haberlo pensado, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace algo por este personaje? Seguramente Dios ha hecho mucho por ese personaje. Pero en un momento determinado, la rebelión del personaje pudo haber llevado a Dios a decirle, bueno, entonces yo te dejo que tus pasiones, tu necio razonamiento, sea la consecuencia de tus actos. Y ahí tenemos esos resultados. Cuando nos acercamos y aproximamos y hablamos de la miseria humana, la respuesta que en el fondo tiene que darse es, yo elegí este camino. Yo fui el que tomé la decisión. Venga, nosotros somos muy dados a caer en el error de decir, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, la sociedad lo destruye. No, son decisiones personales. Y esas decisiones personales nos llevan a vivir unas condiciones que no son las dignas. Y eso es lo que está diciendo Dios, Dios los entrega. ¿Quieres vivir así? Vive así. Que tus pasiones se desborden. Digámoslo de esta manera, Dios es un freno de mano para nuestras pasiones, para todo aquello que nos avergonzaría. Dios es un Dios que pone freno. Pero cuando el hombre dice, no, yo no quiero que usted controle, entonces dice, bueno, entonces yo quito el freno y siga adelante. ¿Qué encontramos? Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hoy día esa es una de las realidades que el hombre experimenta, sobre todo en esos avances. Hoy día más que nunca decimos, ¿y quién necesita a Dios? Y cuídese, porque de pronto si usted no usa la herramienta, sino que se vuelve dependiente de un avance científico como es la inteligencia artificial, usted no va a necesitar al Espíritu Santo. Porque cuando usted quiera tomar una decisión,
inteligencia artificial. En estas situaciones y condiciones, con estos elementos que tengo, ¿cuál sería la decisión más apropiada que debería tomar? Y créame que la inteligencia artificial le va a decir qué debería hacer. Y seguramente, muy aproximado, en los hechos que usted le da, a la aproximación de lo mejor que usted podía hacer. Eso llevaría al cristiano ¿a qué? A no preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres tú para mí? Sino preguntarle al ChatGPT, es, ¿usted qué cree que yo debo hacer? Se lo digo, bueno, Saúl me manda todas las semanas, ¿no? La información. Una de las que conservo, que me llamó la atención, es los confesionarios en la Iglesia Católica en algunos lugares del mundo ya, con inteligencia artificial. Donde usted va, se confiesa, y la inteligencia artificial le dice sí, y la penitencia que usted debería cumplir es en algunos lugares ya existe la inteligencia artificial Jesús, donde se le puede preguntar a Jesús qué piensa él sobre el divorcio, qué piensa él sobre la mentira, y le da toda la información que dice la Biblia. Y ese es uno de los riesgos hacia el futuro. Ya lo estamos empezando a vivir con la virtualidad. ¿Yo por qué me tengo que reunir si lo puedo hacer a distancia? ¿Sabe por qué tiene que reunirse? Porque somos seres sociales. La ciencia humana dice que los hombres necesitamos las relaciones interpersonales. Por eso es que no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino animándose. ¿Sabe? Este espacio es saludable, como el espacio seguramente con una comunidad en la cual usted participa y socializa con sus vecinos, sus amigos, sus compañeros, sus profesionales similares a usted. Esos espacios son muy importantes, porque no somos seres sino creados para vivir en sociedad. Entonces la iglesia tiene que convertirse en un lugar donde usted diga, yo voy porque me es necesario socializar con creyentes y me es importante porque recibo instrucción de la palabra de Dios para poder tomar decisiones con respecto a lo que Dios quiere. Esto es necesario. Pero de alguna manera, profesando ser sabios, nos hacemos ¿qué? Necios. Yo no necesito. Y perdónenme, no se lo digo a usted ni a los que están virtualmente, pero el que le caiga el guante, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y eso no lo dice la inteligencia artificial, lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 10. No deje de orarle al Espíritu Santo cada día y decirle, Espíritu Santo, muéstrame, revélame, guíame en qué es lo que tú quieres que yo haga. No se quede consultando inteligencia artificial. Si usted como líder muchas veces tiene una responsabilidad de un tema, en lugar de irse a la Biblia y decir, Señor, muéstrame, enséñame para yo comunicar lo que tú tienes, no se meta a internet. Deme un tema que hable sobre el amor en la Biblia. Se lo envía. Y usted puede hablar sobre el amor en la Biblia, pero nunca el amor que habla la Biblia pasó por usted. No es lo mismo. Entonces tenemos que tener una herramienta que nos ayude, pero no una dependencia que desplace a Dios. Profesando ser sabios, nos hacemos necios. Bueno, dejémoslo ahí. Podríamos hablar más de ese tema. Romanos 1:21, el versículo anterior dice, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando una persona se encierra en esto, así usted le diga y le repita, siempre en su mente va a estar diciendo, no es así, no es así, no es así. Ya se encegueció, su entendimiento se entenebreció con su corazón, entró en oscuridad. Y eso es uno de los grandes peligros hoy día. Y es las consecuencias de ¿qué? Rebelarnos contra Dios, pedir dirección de Dios, pedir sabiduría de Dios, pedir que Él nos... No, porque lo podemos hacer nosotros, necios, profesando ser sabios, necios, y consecuencia, el corazón se entenebreció, se oscureció. 1:23,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de imagen de hombre corruptible. Si me permiten, ¿qué es esto? ¿Qué alcanzan a ver ustedes? Seguramente alcanzamos a observar algunas figuras que nos recuerdan una cultura. ¿Qué cultura? Egipcia, la cultura egipcia. Pablo está viviendo en su momento y está diciendo que una de las necedades en las que el hombre cayó es que cambió la adoración a Dios por las criaturas de Dios, en figura de hombre o en figura de animales. Y seguramente él hacía referencia a esto que estaba vigente en su tiempo. Para nosotros es historia. No sé si usted ha ido a Egipto. Egipto es historia y pobreza. ¿Sí o no? Egipto es eso, historia y pobreza. Usted va a unos lugares espectaculares, las pirámides, cantidad de cosas. Y es pura historia. Y mucha de esa historia plasmada a través de las paredes con estas imágenes. Pero miren estas imágenes. Seguramente no va a alcanzar a leer los nombres que hay ahí. Horus, representado con un halcón, y es un hombre con cabeza de halcón, uniendo su asociación con la realeza y la velocidad. Anubis se representa como un chacal o un hombre con cabeza de chacal, asociado a la momificación y la muerte. Sobek, el dios del agua y la fertilidad, representado como un cocodrilo, un hombre con cabeza de cocodrilo. Tot a menudo se representaba como Ibis o un hombre con cabeza de Ibis por su conexión con la luna, el conocimiento y la escritura. Bastet, diosa de la alegría, la música, la fertilidad, que se representaba como una gata o una mujer con cabeza de gata. Kepri, el dios del movimiento y del sol, que se le da asociación con el escarabajo. Amón, el creador, a menudo representado como un hombre. Isis, diosa de la magia y la maternidad. Todos estos que usted está viendo aquí, es lo que Pablo estaba diciendo. Cambiaron a Dios y empezaron a adorar a las criaturas, tanto hombres como animales. Pablo lo decía con una convicción de su momento. Hoy día hemos cambiado a Dios por otro tipo de culturas. Ya seguramente esto no tiene vigencia para usted. Pero hay otras cantidades de culturas que nosotros las asumimos como parte de lo que es bueno para el hombre. No voy a mencionar ninguna porque es necesario que cada una, cuando la mencionemos, podamos tener tiempo para hablar sobre ellas. Pero hay muchas filosofías que están cambiando a Dios por una cultura que reemplaza a Dios. Usted, para tener tranquilidad y paz, debe hacer esto. Cuando usted escuche eso, que está desprendido de comunión, concepto de Dios, relación con Dios, es una cultura que está reemplazando a Dios. Y hoy día hay muchas. Y la gente piensa que eso es normal, que eso es bueno. Bueno, menciono una que habría que profundizar en ello, la yoga. Hoy día la gente dice, yo practico la yoga. Claro, sí, hay movimientos, hay posiciones, hay relajación, hay respiración en ejercicios de yoga. Pero muchas veces esa yoga se vuelve lo que debería ser Dios en la vida de uno. El causante de mi paz, tranquilidad, sosiego. Estoy reemplazando a Dios. Bueno, hablaríamos de Mamón, el dios dinero. También ha reemplazado a Dios. La fama. Tantas cosas que hoy día podríamos decir, reemplazamos a Dios. Pablo lo estaba diciendo. En su necedad, reemplazaron al Creador por las criaturas. Y como él mismo decía, ¿qué puede hacer una criatura que usted mismo ha creado a su favor? Usted es el creador de eso. Usted hizo la imagen, usted le dio forma. Y ahora depende de que esa imagen sea la que direccione su vida. No es sensato. Claro, está entenebrecido, está oscurecido su corazón. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es concupiscencia? Porque a veces hay unas palabritas que es esa y única vez. Estuve buscando en el diccionario y casi que la palabra concupiscencia ya no aparece. ¿Sabe qué es concupiscencia? De manera sencilla es pasiones desordenadas, descontroladas. Todos tenemos pasiones. Y normalmente controlamos las pasiones que nos podrían causar daño y daño a otros.
Pero cuando se pierde el control de las pasiones, aflora la concupiscencia, y es que las pasiones no tienen límite. Las pasiones se desbordan. Y hoy hablamos de eso mucho. Hoy hay juicios por delitos pasionales. Eso quiere decir que en un momento dado la ira, los celos, generó una respuesta y causó un daño. Y entonces está en un juicio por un delito pasional. Eso es concupiscencia, que se desbordan las pasiones. ¿Quién tiene el freno de mano de nuestras pasiones? Dios. Por eso lo que nuestra sociedad dice es que esos límites y esas órdenes y esos mandamientos son muy restrictivos. Es que uno se acerca a Dios y que no puede matar, no puede robar, no puede desear, no puede. ¿Sabe qué? Eso es un freno de mano. Porque si usted quitara ese freno de mano, usted podría robar, usted podría matar, usted podría sin límite. Es el temor de Dios el que nos lleva, como dijimos en el pasado, a obedecer a Dios y decir, si Dios dice que no, ese es el límite. Me muevo en libertad hasta ese límite. Si yo dejo que mis pasiones se desborden, caigo en las concupiscencias. Y mire cuáles son las concupiscencias. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dejaron el uso natural para el que es contra la naturaleza. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Aquí básicamente se está hablando de homosexualismo y lesbianismo. Pero mire cómo lo define el mundo. Busqué la definición de homosexualidad. Es una orientación sexual y se aplica a personas de cualquier género. Una orientación sexual. La Biblia no dice eso. Dice también el diccionario, la homosexualidad es la atracción emocional, romántica y o sexual hacia personas del mismo sexo. Esa es la definición que trae el diccionario. Eso es lo que dice en la internet. ¿Cómo lo define Dios? No lo define como una orientación sexual. Lo define como una pasión vergonzosa, una pasión desordenada. Y luego dice, cambió el uso natural. Es un cambio del uso natural de la sexualidad. Y se vuelve un estilo de vida inmoral. Pero vaya usted diga esto en nuestra sociedad hoy día. Momentico. Usted tiene que respetar. Sí, claro, yo respeto las decisiones de cada persona. Y las decisiones tienen consecuencias. Y cada persona cuando decide, asume las consecuencias. Pero así como el diccionario me dice que es una orientación sexual, yo digo, la Biblia dice que es una desviación sexual, que no es lo natural, sino que se desvió de lo natural. Y entonces la Biblia dice que eso no le hace bien al hombre. Finalmente le conduce a una vida de inmoralidad y destrucción. Bueno, es un tema candente, porque hoy día cada vez lo vemos más presente entre nosotros. Y no podemos ni condenar ni apartar. Lo que tenemos que hacer es decir, mira, la Biblia dice que, aunque la sociedad nos diga que, claro, que como cambiaron la verdad por la mentira y se volvieron necios creyendo ser sabios, pues bueno, decimos es que la mayoría dice que. El que la mayoría diga y determine no quiere decir que siga siendo verdad. La verdad es la que Dios estableció. Ahora usted me dirá, pero pues obviamente eso es lo malo, yo no soy así. No, usted de pronto no es así, pero veamos cómo puede ser. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada que hace cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Oiga bien, atestados. ¿Sabe qué significa atestados? Llenos, repletos de toda injusticia. ¿Como cuáles? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
Nosotros a veces decimos, no, es que lo malo de la sociedad es esto. No, no, eso es parte de lo malo de la sociedad, que es todo esto. Y si nosotros decimos, es que yo no soy así, pues tocaría revisar la lista, porque a lo mejor somos soberbios, necios, llenos de avaricia, injuriosos, arrogantes. ¿Me entiende? Entonces, como Pablo mismo lo dice en el capítulo 2, ¿recuerda cómo comienza el capítulo 2? ¿Y tú quién eres para que condenes al otro? Si en lo que condenas a otros, a ti mismo te condenas. Porque esta lista forma parte de eso, de que se desviaron y hicieron contra la naturaleza. Esto también es contra la naturaleza. Y de alguna manera clasificamos ahí. De una u otra forma, aún mire ese pequeño detalle que lo mencioné y ahora se lo leo. Desobedientes a los padres. Y que nosotros decimos hoy día, no, pero es el desarrollo libre de la personalidad. Siga con eso y va a ver lo que va a cosechar con eso. Es desobediencia, es rebelión. Y hay que de alguna manera corregir a tiempo. Si usted no corrige a tiempo, va a sufrir las consecuencias. Hijos rebeldes. Pero pues, ¿por qué? Porque fueron desobedientes y los padres nunca se opusieron a eso. Recuerdo a Elí, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice, ¿y qué pasó con sus hijos? Ah, no, yo les dije, yo les advertí, pero ellos no hicieron caso. Dijo, no, usted no los estorbó. ¿Sabe qué es estorbar? Es ponerse en el camino que ellos están yendo, que no es el correcto y les va a hacer daño en el futuro, y que se estrellen contra usted. Pero es preferible que se estrellen contra usted y no que se estrellen más adelante contra el mundo. Estórbeles, póngase de frente y diga, eso no es así. Pero papá, ¿usted es un viejo? No, yo no soy un viejo, es que yo creo en Dios y Dios dice que no es así. Estorbe, porque si no se pone usted en el camino de ellos, ellos se van a estrellar contra el mundo. Y el mundo no va a tener misericordia de ellos. Por eso, esto es todo un paquete, donde cuando yo suelto el freno, las pasiones se desbordan. Entonces lo que está diciendo en el capítulo 1 Pablo es, ¿dónde estamos? Porque a veces nosotros decimos, pero yo no soy así, yo no soy así, yo no necesito de esto. No, si yo clasifico en uno solo de estos, necesito el mensaje de salvación. Yo también soy un pecador que necesito ser corregido. Y Dios no me va a condenar, Dios me va a salvar. Por eso la Biblia dice, Dios envió a su Hijo para salvar al mundo por él, no para condenarlo. Primera venida, Jesús vino a salvar al mundo. Segunda venida de Jesús, volverá como juez para juzgar a vivos y muertos. Estamos entre la primera y la segunda. Todavía hay el chance de volverse a Dios, porque eso es lo que Dios plantea. Dios no solamente denuncia lo malo, sino Dios dice, aún tienes oportunidad de volverte. Y cuando uno se vuelve a Dios, pues uno disfruta de todo lo que Dios tiene preparado para uno. Pero cuando uno permanece en ello con el necio razonamiento, intentando ser sabios siendo necios, al final va a llegar un juicio en donde Dios diga, muy bien, ahora sí, entonces llegó el momento final. Juicio y condenación eterna. Y eso es lo que queremos evitarnos, que ya en Cristo Jesús lo tenemos, y queremos evitarles a otros. Pero tengamos cuidado. Estamos viviendo una sociedad que cada día es más laxa, más laxa, más laxa, más laxa. Por eso Sodoma y Gomorra fueron destruidos, porque la maldad llegó al máximo extremo posible. Se había soltado todo freno y toda pasión había salido desbordada. Mire el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se complacen también con los que la practican. Y esto es el papel de la sociedad hoy día. La sociedad que dice, yo no les digo qué hacer o qué no hacer, pero está bien lo que usted haga. No, yo no le puedo decir a usted qué hacer o qué no hacer, pero tengo que decirle que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo si le está destruyendo o destruyendo a alguien. Tengo que decírselo. Y a mí no me vengan con el cuento, es que usted es, ¿cómo se llama? Descalificador, intolerante, todo lo que hoy día nos aplica, ¿no?
Y a veces me ha tocado levantar la voz y diciendo, bueno, usted me llama intolerante a mí, pero usted no me tolera si yo hablo de Dios. Si yo hablo de Dios, usted me manda a callar. Y si usted habla de lo suyo, entonces yo sí tengo que escuchar. Usted tiene tanto derecho a ser escuchado como yo. Entonces, déjeme hablar de Dios. Usted propone su propia verdad. Yo propongo la verdad que la Biblia dice para usted. Déjeme hablarle de Dios. Y Dios no es un Dios que condene. Mire, estamos entre el venir de Dios a salvarnos y el llegar un momento de Dios a condenarnos. El que no acepta la revelación para salvación tiene que asumir la revelación para la ira de Dios. Y está escrito en Romanos capítulo 1. ¿En dónde existe el perdón y la libertad? Jesucristo. El mensaje de Dios se revela a través de Cristo Jesús para salvación a todo aquel que cree en Él. Por eso hoy día más que nunca, viendo lo que vemos, no estamos llamados a juzgarnos. Estamos llamados a aproximarnos y decir, mira, en Cristo Jesús hay salvación. Para cualquiera de estas situaciones que son nuestro diario vivir. Pero hay salvación, hay que volverse a Dios. Por eso es tan importante el libro de Romanos. Porque nos permite en una sociedad tan permisiva saber que aún lo que muchos califican como bueno sigue siendo malo. Y lo que muchos descalifican de bueno sigue siendo bueno. Esto es bueno. Escuchar a Dios es bueno. Colocar la vida en las manos de Dios es bueno. Tratar de obedecer cada día bajo la guía del Espíritu Santo lo que en su palabra nos enseña es bueno. Aunque muchos digan que no lo es. Ya hay denuncias en muchos países, hay demandas en muchos países que intervinieron en el desarrollo de la persona en las iglesias. Ustedes han oído de personas que vivían en una práctica, fueron transformados por el poder de Dios y comenzaron a vivir una vida diferente y ahora denunciaron a esa iglesia porque les cambió a esas personas, las forzó. ¿Quién de alguna manera obliga a otro a cambiar? Nadie. Es el Espíritu Santo el que cambia. Pero si es una conducta de estas que la Biblia dice que nos deterioran y hacen daño, el Señor está dispuesto a cambiar. Por eso era tan importante este capítulo 1 antes de pasar a los demás. Porque lo que estamos diciendo es que todo hombre necesita salvación. Todo hombre que califique dentro de lo que Pablo narró, y eso que se queda corta la lista. Y que la única salvación de Dios para el pecador está a través de las buenas nuevas de Jesucristo para cada persona. Por eso es importante hablar de Jesús, por eso es importante aproximarse y decirle a la gente que hay salvación, hay poder de Dios para transformar. Cualquiera de estas conductas, cualquiera de estas pasiones que llevamos pueden ser controladas, pueden ser dirigidas por el Espíritu Santo y experimentar que Dios nos permite con esas pasiones poder vivir una vida que le honre, con las pasiones. ¿Recuerdan la alborada de esta semana, el día martes, miércoles? Que hablamos de Elías, un hombre que sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero oró a Dios y Dios le respaldó con 3 años de sequía. Pero dice Elías, siendo un gran profeta, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Solo que él había permitido que Dios freno de mano colocara en sus pasiones. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Esa es la respuesta que hoy tenemos que dar. ¿Cómo estamos pidiéndole a Dios que nos ayude con todo eso que tenemos en la naturaleza, que nos permita bajo la guía del Espíritu Santo vivir una vida que le honre y le glorie? Y para todos hay oportunidad. Vamos a orar porque se acabó y ya hoy son solamente 5 minutos lo que quedo viendo. Démosle tiempo al Espíritu Santo de Dios. Lo que de Dios se conoce es porque Dios lo revela. Lo que de alguna manera llega al corazón nuestro y nos hace pensar o reflexionar es porque Dios se revela a nosotros. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que está buscando Dios de nosotros? Él mismo lo expresó. Cuando Jesús vino dijo, yo quiero que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces todo lo que vino a enseñarnos y a comunicarnos es todo aquello que no nos permite vivir una vida en abundancia. No hay ninguna situación que a este momento Dios declare suficiente
para enviar y condenar eternamente a una persona. A este momento llegará el día en que Dios haga un juicio sobre toda criatura. Y aquellos que rechazaron la revelación de la salvación irán a la revelación de la ira de Dios, siendo separados eternamente. Pero ahora es tiempo de salvación. Y eso implica que Dios, aún este mensaje de salvación para todo aquel que cree en Él, traiga liberación, traiga sanidad, traiga transformación. No somos nosotros, por muy bien intencionados que estemos, los que podremos cambiar la realidad de una sola persona. Es poder de Dios, es el Evangelio, la palabra de Dios y el Espíritu Santo el que opera las transformaciones en las personas. Usted y yo no podemos ir con luz a un corazón entenebrecido, pero Dios con su palabra puede llegar a un corazón que ha estado oscurecido y darle luz para que pueda ver en dónde está y pueda conocer el camino de cómo salir de ahí. Eso es lo que la Biblia dice. Porque Dios no envió a Cristo Jesús a condenar, sino a salvar. Pero está hablando de esta, su primera venida. De esto que vamos en 2 semanas a celebrar, el que Dios se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Pero también declaramos, como los credos dicen al final, que un día vendrá para juzgar a vivos y muertos. Estamos entre el tiempo de la gracia de Dios antes de llegar al tiempo del juicio de Dios. Y cualquiera que haya sido el detalle que nos identifica a nosotros dentro de esta lista que Pablo dice: soberbia, altivez, avaricia, malicia, inventores de males, aborrecedores de Dios. Todas estas cosas que se describen, que no son como esas que nosotros decimos, es que esas sí son graves. No, estas son igualmente graves. Porque por estas cosas que decimos no son tan graves, un hombre se puede condenar. Por eso necesitamos un Salvador. Y Cristo Jesús es eso en nuestra vida. Si algo hoy tenemos que dar gracias es precisamente el poder haber entendido por la revelación de Dios en su palabra que nuestros pecados fueron colocados en la cruz y que Cristo Jesús pagó con su muerte y sufrimiento por esos pecados, y que todo hombre que se aproxime a Él y coloque en Cristo Jesús sus pecados igualmente es perdonado. Hoy damos gracias a Dios por nuestras vidas. Hemos dicho que merecedores de la ira, pero por gracia de Dios somos hoy bendecidos, bendecidos de Dios, como sus hijos, como parte de su familia, muy bendecidos. Pero eso no nos lleva a que simplemente digamos ya somos salvos, somos bendecidos, sino Señor, entiendo la realidad y potencial de mi propio corazón, porque ahí están esas pasiones, esas forman parte de la naturaleza que debe estar siempre bajo el control del Espíritu Santo. A veces afloran, a veces sacan la cabeza en nuestros corazones, pero hay que decirle: Espíritu Santo, toma el control de mi vida día a día, porque cuando yo no lo dejo que Él tome el control, yo asumo, es fácil que para mí mis pasiones me desborden y llegue a hacer cosas que son en contra de lo que Dios quiere. Por eso, Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas y permite que seamos conscientes de la necesidad de que tú estés ahí, y que no permitas que nada de estas pasiones que en mí existen salgan y hagan estrago para mí mismo o para otros. Pero también hoy oro, Señor, por aquellos que no te conocen y no tienen a tu Santo Espíritu, porque tu palabra dice
que el que tiene a Cristo Jesús tiene el Espíritu de Dios. Si alguien no tiene a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿quién le puede controlar? Por eso vemos no solamente a ese habitante de calle destruido en una vida de miseria, vemos a muchos hombres y mujeres socialmente muy exitosos, económicamente muy pudientes, pero igualmente en su corazón entenebrecido y su mente en sus razonamientos necios. Y ellos también necesitan salvación. No vemos el estrago de su rebeldía porque es interna, como el estrago de la rebeldía de aquel que está en la calle y se nota su cuerpo. Oremos en el nombre de Jesús, pidiéndole a Dios que así como gracia tuvo para con nosotros, nos permita ser portadores de gracia para otros. Cuando hablamos de Jesús, estamos librando a una persona de eso, de la revelación del juicio de Dios al final. Y le estamos dando la revelación de la salvación de Dios en el presente. Por eso ese versículo de Romanos 1, 17 y 18, donde la justicia de Dios se reveló en Cristo Jesús para salvación a todo aquel que en él cree. Primeramente al judío, igualmente para el griego, dice, para todos los hombres. Coloca tu vida en las manos de Dios. Y esas batallas que todos los días libramos, colócalas bajo la dirección del Espíritu Santo. Y dile: Espíritu Santo, lucha, libra mis batallas. Y permíteme, como lo he declarado muchas veces cuando he repetido la oración que Jesús enseñó: guárdame del mal y líbrame del maligno. Yo soy propenso a eso. Líbrame, guárdame, apártame, porque tengo las mismas pasiones. Gracias te damos, Señor Jesús, porque somos hijos y como hijos herederos y coherederos de la gracia eterna. Pero también somos responsables, como lo dijo Pablo, a los no conocidos del mensaje, a los que el mensaje no les ha llegado. Y eso en este tiempo es propicio. Demos a conocer que Dios se hizo hombre entre nosotros para salvarnos. Hable del amor de Dios que se expresó en Cristo Jesús, porque nadie tiene mayor amor que aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Y nadie tiene mayor amor que aquel que entregó a su Hijo para que muriese en la cruz. Es el evangelio de salvación, el que hoy comunicamos a los hombres. En este tiempo, Señor, permítenos, cuando estamos haciendo cierres, evaluaciones, también pasar nuestra vida por este escáner, el escáner del libro de Romanos, para poder mirar como tú nos ves y lo que tú dices de nosotros y cómo nos quieres guiar y direccionar. Permítenos que no se nos vuelva la costumbre nuestra como creyentes de simplemente un ritual religioso periódico, de una actividad diaria de pronto personal, sino de estar expuestos a ti todo el tiempo, para que tú obres en nosotros y nos permitas conocerte. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por permitirnos este espacio, como doy gracias por todas las congregaciones que hoy, mañana y cualquier día de esta semana se están reuniendo para hacer lo mismo, celebrar el nombre tuyo en medio de nosotros como Salvador y Señor, y decirte: necesitamos que nos des el poder del Espíritu Santo para ir y ser testigos al mundo. Gracias, bendito Dios, bendito seas por siempre. Gracias por quienes nos acompañaron hoy, Señor. Gracias por bendecirles y guardarles y guiarles. Gracias por haberles mantenido fieles a ti, por haber caminado con ellos todos estos años, por empezar a caminar con muchos en estos primeros años y mantenernos así hasta el final. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.
Muy bien, muchas gracias. Nos vemos esta semana. Alborada sigue esta semana. Sigue el ayuno y seguimos leyendo Romanos capítulo 4 esta semana. Dios les bendiga, gracias.